¿Fue el marido celoso? ¿O fue el policía con sus puños y botas y la vara eléctrica? Dígamelo usted, por favor. ¿Tiene evidencia médica? Soy un doctor, por Dios. También el padre de la víctima. Testimonio médico independiente. No. Si puede encontrar algo que arroje dudas sobre la causa oficial de la muerte, pueda que nos otorguen una orden de exhumación. ¿Exhumación? ¿No son las fotos suficientes? No ante una corte de ley. Si puede desacreditar el certificado de muerte, entonces tiene un caso. Para eso se precisa de un examen forense apropiado. Es la única forma. Tiene que haber alguien que ayude. Alguien que estudiara conmigo. Alguien en alguna parte. Joel, no puedo soportar pensar que lo desentierren. No lo quiero. Tampoco yo. Pero tenemos que hacerlo. Quiero que duerma, eso es todo. Déjalo dormir. Después, dormirá. Lo prometo. Lo prometo. Esto es terrible, Joel. Señora. Muy amable. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer? Somos doctores, por Cristo Santo. Quiero que impugnen el certificado de defunción, eso es. Joel, esto es Paraguay. Vamos. Tenemos nuestras familias que considerar. También tengo una familia. Por favor. Por favor. Lo siento. Nidia, dame un whisky o lo que sea, por favor. No conseguí que un médico me apoyara. Ninguno tuvo el coraje. Me avergüenzo de mi profesión. También yo, Joel. Firmaré tu testimonio. Gracias. Gracias. Gracias.
Tengo ya el resultado. Sus últimas horas fueron bastante dolorosas. ¿Comprende las implicaciones de ordenar una investigación? Sí, señor. La exhumación indica que mi cliente tiene la razón. Es claro que el fallecido fue apuñaleado después de morir y que aparecen quemaduras y otras heridas que no están en el certificado de defunción. Hay interrogantes y paréntesis alrededor de la palabra quemaduras. Tengo una copia del reporte original del doctor Godoy. No hay paréntesis. No hay interrogantes. No hay suficiente evidencia para abrir una investigación. Tráigame algo más. Su señoría, yo creo que... Horacio, tienes una brillante carrera. Este caso te destruiría. Profesor. Hola, Dolly. Hola. ¿Y tu padre? Está bien, gracias. Es un gran doctor. Uno de los mejores. Dolly, hay un problema. No debo decirte esto, pero tu archivo fue confiscado por la policía. ¿Qué significa eso? Me temo que ya no hay sitio para ti en esta escuela. Pero estudio hace 4 años. Voy a graduarme. Usted lo sabe. Sí, lo sé. Pero no hay nada que pueda hacer. Acabaré mis estudios. No, no pueden hacerme esto. Ustedes están locos, locos. Dolly, no soy yo. Tu archivo fue retirado. No es posible. Vamos, no es posible. Tiene que hacer algo al respecto. Dolly, oficialmente nunca estudiaste aquí. Tú no existes. Odio este país. Odio este país. Odio todo. ¿Qué miras? Déjame sola. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. Lo sé. ¿Qué desea tomar, señor? Aguardiente. Deme la botella. Gracias. ¿Hola? ¿Hola?
Doctor Filártiga. No se preocupe. No soy un policía. ¿Qué quiere? Conozco a alguien que vio a su hijo la noche en que murió. ¿Quién es usted? ¿Puedo llevarlo hasta él? Voy a ir adelante. Sígame si lo desea. Hola. Señora Filártiga. ¿Quién es usted? Señora Filártiga, su hijo fue un chico valiente, pero ahora está muerto. Dígale a su esposo que tenga cuidado. Todos ustedes, los Filártiga, deben tener mucho cuidado ahora. Dicen que necesita información, doctor Filártiga. ¿Vio a mi hijo? El día que murió, cerca de la medianoche, ¿Dónde? en la central de policía. Estaba en la celda frente a la mía. ¿Dijo algo? No creo que pudiera hablar. Estuvo allí solamente por un minuto. Entonces Peña y Escurra vinieron por él. Peña. Américo Peña. ¿Conoce a ese hombre? Conozco a todos esos canallas. ¿Diría eso en la corte? ¿Está bromeando? Al menos, deme sus nombres. Mire esto. Es una lista de todos los que estaban de guardia en la central de policía la noche que Joelito murió. ¿Y? El testigo vio a Joelito allí. ¿Quién es el testigo? No importa quién, es un ladronzuelo. Estaba en la celda frente a él. ¿Un ladronzuelo? Sí, y Peña estaba allí. Américo Peña. ¿No comprende? Podemos reabrir la investigación. Doctor, esto es prácticamente toda la fuerza de policía. Mire, no pido que los acuse, solo que los llame como testigos, es todo. Vamos, doctor. Es decir, ya es suficiente. ¿Por qué no intenta vivir en el mundo real? ¿El mundo real? Señor Perrone, en el mundo real mi hijo es aplastado como un insecto y se espera que yo no haga nada. En el mundo real, los doctores trabajan solo por el dinero y los campesinos mueren al no poder costearse un tratamiento. En el mundo real, los hombres le dan la espalda a la crueldad y a la tortura e injusticia. No creo que me guste su mundo real, señor Perrone. ¿Y a usted? Nunca le prometí nada.
¿Qué clase de abogado es? ¿Qué clase de hombre? ¿Tiene una alternativa, señor Perrone? Esta es nuestra evidencia. Tenemos todo un nuevo caso. Fuimos atemorizados toda la noche. ¿No lo es? Lilia, lo tenemos. Recibimos llamadas amenazándonos. ¿No te importa eso? ¿No te importa? Por supuesto que me importa. ¿Cómo dices eso? Sé que es difícil, pero al menos llegamos a alguna parte. Eso no es cierto. Tú dijiste que no había ningún peligro. ¿Y qué pasó? Mataron a Joelito, ¿no? Tienes razón. Tú eres igual de culpable a él. Le ayudaste, te hiciste de su lado. Y ahora Joelito está muerto y nada la puede regresar. Así que, ¿qué importa? ¡Es por la justicia! Y por tu hermano. ¿Y yo qué? ¿Ah? Yo estoy viva. Estoy asustada. Quiero una vida normal. ¿No lo comprendes? ¡Una vida normal! Dory, escúchame. No podemos dejar que nos intimiden. Si luchamos, salvamos la vida de otros Joelitos. Así que, por favor, no me desilusiones. Por favor, Dolly, no lo hagas. Señor Duarte, póngase de pie, por favor. Gracias. Quiero llamar la atención al tamaño del señor Duarte. Un hombre mucho más pequeño que Joelito Filártiga. La diferencia en tamaños del fallecido y del supuesto asaltante, la naturaleza y la extensión de las heridas, nos llevan a creer que fueron infligidas por más de una persona. Silencio. Señor Duarte, ¿cómo le metió el alambre de cobre? ¿Fue muy difícil? ¿No se resistió él? ¿Cuántos hombres lo sostuvieron para usted? ¿Qué trata de decir, doctor Perrone? Recibimos información que Joelito Filártiga fue visto en la estación de policía la noche que murió. Silencio. Silencio. Por estas razones, nos gustaría pedirle que llamaran a los policías Roberto Escurra, policía Américo Peña, coronel Arturo Gómez, y esta lista de agentes que se encontraban de guardia la noche que Joelito Filártiga murió. Silencio. Silencio. ¿Algo más, doctor Perrone? Sí, su señoría. Y también, respetuosamente, pedimos que las causas de la muerte sean cambiadas. Que los cargos contra el señor Duarte se anulen. Y se levanten cargos contra el policía Américo Peña. ¿Qué cargos? Asesinato.
Doctor, por favor, doctor, una declaración, por favor. Doctor, por favor, una pregunta. Noche del asesinato. ¿Dónde estaba usted, doctor? Doctor, por favor. Por favor, doctor. ¿Es cierto Respóndame. que su hijo sostenía Respóndame. una ¿Dónde se relación encontraba con usted, Charo por favor? Villalba? Señores, por favor. Mi cliente nada tiene que decir. Sencillamente llamamos a estas personas como testigos para ser interrogadas en la investigación. En este momento nada más puedo decir. Queremos hablar con el doctor Filártiga. Yo iré. ¿Hola? Hola. Maldita asquerosa. Sucia Filártiga. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! Tiene 10 años. ¿Por qué le hacen esto a ella? No podemos continuar Mira, así. podemos y debemos. Perdí un hijo, no perderé a nadie más. Escúchame, también perdí un hijo y no permitiré que estos bastardos se salgan con la suya, ¿me entiendes? No, no, Joel. No permitiré que destruyas al resto de la familia. Joel, tengo buenas noticias. Se llamará a tribunal nuestro caso. Nos permitirán acusar a Peña, pero no a sus superiores. A ellos se les protege. Pero tenemos a Peña. Tenemos al hombre. Peña. ¿Qué te pasa? Nada, no. Gracias. ¿Viste los periódicos extranjeros? Filártiga, persecución política en Paraguay. La historia de un hombre valiente. La guerra de un hombre para probar la verdad. Son gente curiosa los americanos. Mantienen a los Stroessner en el poder y premian a los que se les oponen. Bien. Tendré que llamar a tu hija a testiguar. ¿Dolly? Tendrá que pasar por todo nuevamente. Cara a cara con Peña en el tribunal. ¿Podrá manejar eso? Lo hará. Informó Central. Oportuna. Diríjase a esta. Fue base Tizot quien le informó Central. Nidia. 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 ¿Analí? Dolly.